con cada uno de ustedes. Siempre es un agrado compartir en estos espacios conocimiento y más aún estos temas tan relevantes, tan importantes que son los expedientes técnicos. Esperemos que en estas 2 horas que tenemos destinados para desarrollar el curso, esto se pueda desarrollar de la mejor manera. Básicamente en lo que es el desarrollo de la sesión, estimados participantes, lo haremos aproximadamente 10 minutitos antes las preguntas que ustedes tengan. De todos modos, durante la exposición, si ustedes tienen alguna inquietud, ustedes tienen alguna duda, lo hacen, ¿no? Para proseguir con el desarrollo de la temática, ¿no? Pero siempre trato para que un poquito la exposición sea lo mayor digamos, fluida posible, que lo hagamos 10 minutitos antes que acabemos la sesión, ¿no? Para que yo pueda desarrollar toda la temática, ¿no? Entonces, este tema es un poco amplio. He tratado o sea, voy a resumirlo lo más posible. Igual el material que ha sido enviado a la empresa está completo, pero voy a tratar de resumir para poder, bueno, darles la mayor cantidad de información, como ya les decía, pues posible, ¿no? De todas maneras, si ustedes creen necesario hacerme la pregunta porque no pueden seguir avanzando con el entendimiento, lo hacen, yo les atenderé, ¿ok? Bien, dicho ello, voy a pasar a compartir la información relacionada a la temática. Ya, a ver, un ratito voy a compartirla. Ver, a ver, un momentito. Ya está. A ver. A ver, un ratito. Estoy tratando de compartir. Y así nada más lo haré. Ya está. Bien. A ver, quisiera saber en primera instancia si logran escucharme correctamente, si logran ver la presentación. Estimados participantes, ¿logran escucharme? ¿Logran ver la presentación? Si me confirma, o tal vez la empresa, si me confirma, por favor. ¿Sí? Ok. Bien, dicho ello, vamos a dar inicio ya a nuestra temática, a nuestro seminario del día de hoy llamado Expedientes Técnicos para Obras Públicas, ¿ok? Para ello vamos a iniciar con unas generalidades que creo yo siempre es importante mencionarlas para que ustedes se puedan contextualizar. Cuando nosotros hablamos de expedientes técnicos, fíjense que esto no es, digamos, para cualquier escenario, ¿no? Nosotros exigimos expedientes técnicos si tienen ese nombre en este escenario de las obras públicas. Allí es donde se exigen estos famosos expedientes técnicos. Por tal sentido, deberíamos entender qué es una obra pública, ¿ok? Para que ustedes sepan básicamente para quién van a elaborar estos expedientes técnicos. Entonces, en ese sentido vamos a decir que en primera instancia el concepto de obra lo encontramos en el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, número 3022.5, en su anexo único, anexo de definiciones, nos menciona que las obras son las construcciones, reconstrucciones, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación. Ya todo esto tipifica como un bien inmueble. Entendiendo que un bien inmueble es aquello que no puede ser transportado sin perder su esencia, su naturaleza o su forma, que la tierra y todo lo que se le adhiere se inmoviliza. ¿Ok? Tales como, en este caso, lo que acabo de mencionar de construcción, reconstrucción, remodelamiento y todo lo demás, está referido a todos los proyectos de ingeniería, ¿no? Como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, a todo ello se indica como obra. Fíjese que obra no solamente es construcción, o sea, no solamente para las construcciones usted tiene que ser expediente, sino para todo lo que se está mencionando. Además de ello, también en este anexo único, anexo de definiciones, nos dice que las obras requieren de ciertas consideraciones para que se puedan desarrollar. Una de estas, como ustedes los pueden ver, son los expedientes técnicos, ¿ok? Está por un lado la dirección técnica, a través de un residente supervisor, están los expedientes técnicos, los recursos para que se puedan ejecutar las partidas, mano de obra, materiales, maquinaria y equipos. Y dentro de lo que es los expedientes técnicos tenemos al famoso consultor, ¿verdad? Ese profesional que se encarga de elaborar estos expedientes técnicos, pero ya usted ve ahí su pertinencia. Ahí vemos que nos están exigiendo estos expedientes técnicos para que se puedan desarrollar.
Juntando toda esa información, decimos entonces que las obras públicas son aquellas obras que son ejecutadas por un organismo del Estado, donde éste de forma directa o indirecta va a realizar, va a gestionar sus proyectos, pero con recursos públicos. ¿Eh? El objetivo es único, que es el de mantener, ampliar, mejorar las infraestructuras en beneficio de todos los ciudadanos. A eso llamamos obras públicas. Y en este escenario de las obras públicas, donde tenemos también dos informaciones sumamente importantes, que entran a tallar muchísimo también en cuanto a la elaboración de expedientes técnicos, que es la forma de ejecución y los sistemas de contratación. Por un lado, en cuanto a las formas de ejecución, decimos que hay dos formas de ejecución. Las obras que son hechas por administración directa significa que la propia entidad realizará sus proyectos, la propia entidad gestionará estas obras. Y al respecto tenemos una normativa que entraba en vigencia el 1 de junio, que es la resolución de Contraloría número 432-2023-CG, directiva número 017-2023-CG, que es la directiva para obras públicas por administración directa. Es esa normativa la que está actualmente aplicando para estas obras por administración directa, ¿no? Y es aquella donde nos da también los lineamientos para poder elaborar expedientes técnicos para obras por AD. De otro lado, tenemos también las obras por contrata, ¿no? Las obras por contrata significa que la entidad cede esa responsabilidad a un tercero para que pueda ejecutar sus proyectos, y la normativa que se va a considerar es la Ley de Contrataciones con el Estado y su reglamento, que es el Decreto Supremo 344-2018-F. Si bien es cierto, ya hay una nueva Ley de Contrataciones públicas, ya sabemos que esta ha sido publicada, pero no entra en vigencia porque aún no tenemos el reglamento. Una vez que salga el reglamento de la ley de contrataciones públicas, pues ya se derogará la ley 3022.5, ¿no? Por ahora no está vigente aún esta nueva ley, la 32.669 me parece que, si mal no recuerdo, no está aún vigente. Sale el reglamento, tendremos 3 meses más, me parece, para que esté en vigencia esta ley, ¿ya? Entonces, por ahora sigue estando esta ley vigente y la seguimos empleando. Otra característica en cuanto a las obras públicas son los sistemas de contratación. Los sistemas de contratación tenemos tres. Tenemos el sistema de contratación precios unitarios, suma alzada y mixto. Tenemos tres sistemas de contratación, ¿no? El precios unitario significa que se ejecutará lo realmente o se valorizará. Precios unitarios significa eso, valorizarás lo realmente ejecutado. Suma alzada significa que se valorizará, se considerará lo contratado o en función al expediente técnico, y el mixto tiene que ver con los dos, ¿no? Entonces eso también entra a tallar en cuanto a la elaboración de los expedientes técnicos. Y finalmente sepan ustedes también que cuando hablamos de una obra pública estamos también sujetos a un sistema, ¿no? Este sistema es el invierte.pe. Este sistema está constituido por 4 etapas: la programación multianual de inversiones, la formulación y evaluación, la ejecución y el funcionamiento. Nosotros, con lo que es la elaboración del expediente técnico, estamos centrándonos en la etapa 3, ejecución. Esta etapa 3, ejecución, a su vez, está constituida por 2 subetapas, lo que es la subetapa diseño, elaboración de los expedientes técnicos, y la subetapa ejecución. O sea, y básicamente nos vamos a centrar en lo que es la elaboración de los expedientes técnicos, ¿no? Entonces ahí, miren ustedes, es la pertinencia. ¿Por qué ustedes tienen que saber elaborar expedientes técnicos? Porque ustedes, muchos de ustedes van a trabajar en la parte pública y necesitan, como profesionales, una de las aristas que nosotros pues desarrollamos es la parte de consultorías, ¿no? Y toda obra que se haga por digamos, dentro del marco público, necesita un expediente técnico. Sin eso no se puede ejecutar. Sin ello sería un delito ejecutar. Sería imposible en realidad, ¿no? Entonces, ustedes justamente están por ahí entendiendo cómo trabajar estos expedientes técnicos. Muy bien. Poquito remarcando más este ciclo de proyectos de inversión pública, decimos que nos vamos a centrar en la etapa 3, llamada ejecución. Esta etapa 3, llamada ejecución, a su vez está constituida por 2 subetapas. Por un lado, la elaboración de los expedientes técnicos, y por otro lado, la ejecución de las obras. ¿Ok?
En cuanto a la elaboración de los expedientes técnicos, o en cuanto a los expedientes técnicos, entiendan que hay dos momentos. Un momento que es la elaboración y otro momento que es la supervisión, ¿no? En cuanto a este momento de la elaboración, en cuanto a este momento, eso básicamente sabemos que para poder ejecutar un proyecto se tiene que elaborar el expediente técnico. O sea, eso es un primer momento, elabora el expediente técnico. Pero fíjense que hoy en día no solamente es elaborar el expediente técnico, sino que a su vez habrá un profesional que hará esta labor de la supervisión de la elaboración, ¿ok? Y luego ya pasará a la entidad que es la que tiene que finalmente pues aprobar este expediente técnico para que se pueda pagar al, en este caso, profesional que elaboró, ¿no?, este expediente técnico. Entonces, en ese escenario, un poquito haciendo una crítica, deberían de los expedientes pues salir mucho mejor, porque ya hay un profesional encargado de supervisar la elaboración, ¿no? Entonces ahí un poquito debería de tenerse expedientes de mejor calidad. Sin embargo, a veces la cosa sigue siendo la misma, ¿no? Y ahí un poquito tenemos que también tomar conciencia que no es así, ¿no? Que tenemos que contribuir de una manera más asertiva, más profesional, más ética, ¿no? Pero bueno, de otro lado también recuerden, que eso también siempre me lo preguntan, ingeniera, ¿y quién me dice cómo se aprueba un expediente técnico? ¿Quién me da esos lineamientos? Entonces le digo, no hay una norma general, nacional, si quisiéramos decirlo así también, que te diga cumple X, Y, Z pasos para yo aprobarte el expediente. No hay. No hay una normativa que te diga a rajatabla, eso se cumple y yo te apruebo. No. Eso dependerá de cada institución pública, ¿no?, que esté contratando esa elaboración de sus expedientes. Por ende, decimos que los lineamientos de aprobación de los expedientes técnicos lo establece cada entidad pública en sus directivas. A través de su directiva dirá qué lineamientos tenemos que cumplir para que se aprueben esos expedientes técnicos. ¿Ok? Muy bien, dicho ello, vamos a ir ya con estos aspectos de elaboración de los expedientes técnicos. Sepan que elaborar estos expedientes técnicos para este escenario de las obras públicas es obligatorio. No hay vuelta atrás aquí, no hay que a veces sí, a veces no. Es obligatorio, tanto para las obras que se hacen por contrata como para las obras que se hacen por administración directa. ¿Ya? Lo dice tanto el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, y lo dice también ahora la directiva 017. ¿Ok, chicos? Entonces acá no hay que primero ejecute y luego hago el expediente. No, primero haz tu expediente y luego ejecutamos la obra. Hablar de expedientes técnicos es ceñirnos también en primera instancia a su definición. ¿Ok? Entendamos qué es un expediente técnico para que luego estudiemos cada uno de sus componentes. Los expedientes técnicos, de acuerdo a lo que menciona el OCE, ¿quién es el OCE? El organismo superior de contrataciones con el Estado. Nos menciona que los expedientes técnicos son un conjunto de documentos de carácter técnico y económico que permiten la adecuada ejecución de una obra. Esos son expedientes técnicos. Y nos dice el OCE que a su vez estos conjuntos de documentos son los siguientes, ¿no? Son la memoria descriptiva, especificaciones, planos, metrados, presupuestos, análisis de presupuesto, fecha de presupuesto, fórmulas polinomios. Todos estos documentos van a contribuir a que se pueda ejecutar adecuadamente la obra. Eso es lo que nos dice, en este caso, el OCE. Y si el caso lo requiere, ¿no? Nos dice estudio de suelos, estudios geológicos, impacto ambiental, otros complementarios. ¿Ya? Asimismo, cuando hablamos de los expedientes técnicos y nos ceñimos al reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, nos dice que un expediente técnico es un conjunto de documentos, los cuales están constituidos por una memoria descriptiva, una especificación técnica, por plano de ejecución de obra, metrados, presupuestos, análisis de precios, calendario de avance de obra, fórmulas polinomios. Y si acaso lo requiere, nos dice estudio de suelos, estudios geológicos, estudio de impacto ambiental u otros complementarios. ¿Ya? La norma G040, definiciones, nos menciona que
los expedientes es un conjunto de documentos que determinan en forma explícita las características, requisitos y especificaciones necesarias para la ejecución de la obra, ¿ok? De la edificación, y que están constituidos por planos por especialidad, especificaciones técnicas, metrados, presupuestos, análisis de precios unitarios, cronograma de ejecución, memoria descriptiva y, si fuese el caso, nos dice fórmulas de reajuste de precios. Y si también el caso lo requiere, estudio de impacto ambiental, estudio de suelos, etcétera. Resumiendo de todo lo que nos dicen pues las normativas oficiales que tenemos aquí en Perú, podemos resumir que los expedientes técnicos es un conjunto de documentos que nos permiten ejecutar una obra de forma adecuada. ¿Quiénes son estos documentos? En líneas generales tenemos a la memoria descriptiva, es el primer documento, seguido de los estudios básicos y específicos, plano de ejecución de la obra, especificaciones técnicas, metrados, análisis de precios unitarios, presupuesto de obra, fórmulas polinómicas, cronograma de ejecución de la obra. ¿Ok? Además, hay documentos que también se aperturarán en función a sus formas de ejecución. Por ejemplo, si estamos hablando de una obra por AD, se apertura el presupuesto analítico de la obra. Si estamos hablando de en este caso, obras por contrata, tenemos la relación de equipos mínimos, ¿no? Que se deben considerar. Fórmulas polinómicas, por ejemplo, ¿no? Solo llevan las obras por contrata, ¿no? Y así, hay documentos que específicamente lo tienen en función a esa forma de ejecución, ¿ya? Como lo acabo de mencionar. Según esta directiva, la que recién entró en vigencia en junio, 1 de junio, que es para obras por administración directa, que en este caso es la resolución de Contraloría, la 432-2023-CG, en el AIT 6.4, expedientes técnicos, nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice que el expediente técnico de la obra debe ser aprobado por la dependencia responsable, dice, de acuerdo a sus normas de organización interna. Ven que no es algo que exista de manera general, es de acuerdo con sus normas de organización interna de la entidad, lo que les acabo de mencionar, a cargo de la ejecución de la inversión, y debe de cumplir con las normas, características o especificaciones técnicas mínimas aplicables a los factores de producción, infraestructura, equipamiento, entre otros, establecidos por el órgano técnico normativo del sector competente. ¿Ok? Entonces ya está clara la situación tal cual les estaba mencionando. Depende de las normas internas de la entidad. También nos dice que el expediente técnico para la ejecución de obras por administración directa es un conjunto de documentos. ¿Y cuáles son estos documentos que nos dice la Directiva 017 que debe de tener el expediente técnico de una obra por AD? Bueno, nos dice memoria descriptiva, que también ya lo habíamos mencionado, de forma general y por especialidades. Nos dice también diseños de ingeniería y planos de especialidades a nivel de ejecución de obras, suscritos por el profesional responsable según las especialidades que correspondan al tipo, característica y complejidad de la obra, así como los planos de ubicación georreferenciados de canteras y zonas de eliminación de materiales excedentes de corresponder. Especificaciones técnicas por cada partida del presupuesto, estudios básicos como topografía, mecánica de suelos, geotecnia, geología, hidrología y otros complementarios de acuerdo al tipo, característica y complejidad de la obra. Memorias de cálculo y planillas de metrados. Análisis de precios unitarios de cada una de las partidas que conforman el costo directo y el análisis de los gastos generales. Presupuesto de obra, que incluye los costos directos, gastos generales y otros conceptos aplicables, el cual debe adjuntarse, nos dice, las cotizaciones de los materiales y equipos puestos en obra o en almacén. Los conceptos que puedan ser cargados al presupuesto de la obra por administración directa se detallan en el anexo 1 de la presente directiva. ¿Ya? Entonces eso es un poquito de los aspectos que nos menciona. También nos habla del listado de insumos en cantidades y costos, materiales, equipos, horas hombre, cronograma de obra, calendario de adquisición de materiales,
calendario de utilización de equipos y maquinarias, calendario de utilización de mano de obra calificada y no calificada, calendario de avance de obra valorizado, presupuesto analítico de la obra por específicas de gasto, y documentos también de la identificación y evaluación de los riesgos, ¿no? Desarrollo de estrategias de mitigación de riesgos y problemas, así como la supervisión y seguimiento de los avances. Y otros documentos que correspondan según la especialidad de la obra, ¿ya? Entonces, por ahí es que hay que tomar en cuenta, ¿no? Esto es lo que indica la nueva directiva y tratemos, en todo caso, si elaboramos expedientes técnicos de obras por AD, de tener en cuenta esta resolución, este ítem, porque es lo que nos van a pedir. ¿Mm? Además, hay una opinión, la 038-2018 del OCE, que nos dice que los expedientes técnicos son estos documentos y que deben de estar constituidos, ¿no? A su vez, o decimos, entonces la opinión 038-2018 del OCE nos dice que el expediente técnico de la obra está formado por un conjunto de documentos de ingeniería y que definen principalmente las características, alcance y la forma de ejecución de una obra, así como las condiciones del terreno en las que ésta se ejecutará. De ello se infiere que dicho expediente tiene por finalidad brindar información a los postores sobre los requerimientos de la entidad para la ejecución de la obra y las condiciones del terreno, para que puedan realizar, nos dice, adecuadamente sus ofertas y, de ser el caso, ejecuten la obra cumpliendo las obligaciones técnicas establecidas por la entidad y la normativa vigente en materia de ejecución de obras, ¿no? Entonces es importante y siempre se incide porque, por ejemplo, en el caso del OCE, que es un organismo supervisor de contrataciones con el Estado, pues lo que menos quieren es complicaciones que se puedan presentar en el futuro, ¿no? Para que un postor pueda hacer una buena propuesta, pueda hacer una buena ejecución más adelante, tiene que tener las herramientas adecuadas. En este caso, el expediente técnico. Si el expediente técnico es deficiente, de hecho que va a inducir error al contratista, ¿no? Al postor. Por eso se trata de que, como dice ahí, ese expediente brinde la información más cercana posible a la realidad, en este caso, a quien postulará, para que de esa manera pues su propuesta sea lo más certera también. En cuanto a la vigencia del expediente técnico, decimos lo siguiente, ¿no? Los expedientes técnicos también tienen una caducidad, tienen un tiempo que solamente están, como se dice, válidos, ¿no? Después de eso ya no. Entonces, ¿qué nos dice para ello el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado? ¿Qué nos dice en cuanto a la vigencia de los expedientes técnicos para obras por contrato? Nos dice que los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia de máximo 3 años, contados a partir de su aprobación o de su última actualización. Transcurrido dicho tiempo, sin haberse iniciado la ejecución física del proyecto de inversión, o sea, sin haberse ejecutado la obra, la unidad ejecutora de inversión actualiza el expediente técnico o documentos equivalentes a fin de que continúe con su ejecución. Tiene que volver a verificar, actualizar y, en función de eso, poder realmente pues continuar, como se dice, actualiza y luego para poder continuar con la ejecución. En el caso de los COR, los expedientes técnicos o documentos equivalentes van a tener una vigencia de 1 año. Esto también contados a partir de su aprobación. Transcurrido dicho plazo, sin haberse iniciado la ejecución física, la unidad ejecutora de inversión actualiza también el expediente o documentos equivalentes a fin de continuar con su ejecución. Esto está establecido en la directiva número 01-2019-F, ¿no? 63.011, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión. En cuanto a las obras por administración directa, también tienen vigencia, miren, y esto está establecido en esta resolución que está en vigencia recién desde junio, la 432-2023-CG, la cual nos dice en su ítem 7, disposiciones específicas, ítem 7.2.2, lo siguiente, ¿no? Nos dice que
a ver, está por acá. Nos dice que los expedientes técnicos no debe tener una antigüedad mayor de 3 años de aprobado o de su última actualización para obras que forman parte de un proyecto de inversión en el marco del Sistema Nacional Presupuesto Multianual de la Gestión de Inversiones y no mayor un año para obras que forman parte de los IOAR, ¿no? Entonces, lo menciona bien claro, es igualito una obra por contrato, ¿no? 3 años nos dice para proyectos de inversión y un año para IOARs. Y a su vez, los presupuestos del expediente técnico deben contar con precios actualizados con una antigüedad no mayor de 9 años para todos los casos. ¿Ya? Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. Con respecto a la CIOAR, una vez iniciada y bueno, dado el caso de que trascienda más de un año su ejecución, bueno, ¿hay alguna obligatoriedad de actualizar el tema de los costos en el No, expediente? una vez iniciado, no. Ya, o sea, si se mantienen vigentes de repente los precios en el mercado, se puede mantener el expediente. Sí, sí, sí. Así es. Ya, listo, gracias. Ok. Bien, vamos entonces ahora hablando de estos profesionales que se dedican a hacer estos expedientes técnicos. Me refiero a los consultores o proyectistas de obras, ¿no? Sabemos, según el reglamento también de la ley de contrataciones con el Estado, que el consultor de obra o el proyectista es ese profesional altamente calificado quien se encarga de elaborar y también de elaborar los expedientes técnicos y también supervisar las obras. ¿Ok? Y esto se hará también de acuerdo a su especialidad o especialidades que correspondan a las exigencias que nos demande ese proyecto. Sabemos que también hay modalidades para poder elaborar estos expedientes técnicos. Si es que lo hace la propia entidad, se llamará elaboración directa porque lo hará la propia entidad con su propio personal, con su propia infraestructura, con sus propios recursos y logística. Pero también a veces la entidad no se da abasto, ¿no? Y lo hacen a través de consultores externos, ¿no? Y para ello harán un proceso de selección o tal vez de una contratación directa, dependiendo del monto, para que puedan elaborar los expedientes técnicos para sus proyectos, ¿no es cierto? Y hay otra modalidad que se llama concurso oferta, la cual permite contratar de manera conjunta la elaboración del expediente técnico y a su vez la ejecución de la obra. En este tipo de modalidades, no podrán aprobarse adicionales de obra por defectos o tal vez por deficiencias, ¿no? Del expediente técnico. Esto en virtud de que el responsable de su elaboración es el que está a cargo de la ejecución, ¿ya? Cuando hablamos de consultoría de obras también estamos hablando de tres escenarios. Por un lado, tenemos a las consultorías de obras implican tres escenarios. Elaborar expedientes técnicos, supervisar la elaboración de los expedientes técnicos y supervisar obras. En estos tres escenarios están contenidos en lo que es la elaboración en lo que es las consultorías de obras, ¿ya? También a su vez sepan ustedes como una información rápida que nosotros tenemos unos cuadros de montos topes de contrataciones, ¿no? Que eso sale por cada año fiscal. Este año, que es el 2024, tenemos estos procesos de selección, los cuales están definidos a través de dos consideraciones. Por un lado, el origen de la contratación, como ustedes lo ven, bienes, servicios y obras, y por otro lado, el monto, ¿no? Y por otro lado es el monto. Entonces, como ustedes ven dentro del origen de la contratación, ahí está la consultoría de obras. Y ustedes ya saben a estas alturas que consultoría de obras, ¿a qué se refiere? A quien elabora los expedientes técnicos, a quien supervisa la elaboración de los expedientes y a quien supervisa las obras. Entonces, dentro de lo que son consultorías de obra podemos tener esos tres momentos. Ahora, habría que solo definir el monto, ¿no? Si de repente se dice, se está queriendo servicio de consultoría para elaborar el expediente técnico por un monto de 2 millones, de hecho, será un concurso público, ¿no? Porque es mayor o igual a 480.000 soles. ¿Mm? Si es una adjudicación simplificada, será mayor a 41.200 y menor a 480.000. ¿Ok?
Entonces eso es básicamente por ahí un poco la información. Bueno, en el tema de logística sobre todo, ¿no? Que ellos se encargan de armar esos esas licitaciones que se van a dar en función a las necesidades, ¿no? Ahora, en cuanto a los consultores de obras, específicamente para elaborar expedientes técnicos, me estoy refiriendo específicamente a ello, la normativa nos indica que estos profesionales son personas naturales o pueden ser también jurídicas que elaboran expedientes técnicos o supervisan la ejecución de las obras. La experiencia mínima del consultor o proyectista debe ser de 2 años y estos estarán también sujetos a elaborar expedientes según especialidades que ellos tengan. Y para ello me voy a referir a este cuadro de profesiones y especialidades. ¿No? De profesiones y especialidades. Y esto está también establecida por la directiva número 01-2020-OCE/CD. Dentro de esta directiva, la 001, que nos dice el OCE, mire, menciona a las profesiones: arquitecto, ingeniero civil, ingeniero sanitario, ingeniero agrónomo, ingeniero agrícola, ingeniero electromecánico, mecánico, están todas las profesiones. Y al costado están las consultorías, ¿no? En función a las especialidades, ¿no? Entonces nos dice, por ejemplo, consultoría en obra de edificación y afines. Entonces es un cuadro de doble entrada donde nos dice, por ejemplo, ¿no? Las consultorías de obras en edificaciones y afines, ¿quiénes los pueden elaborar? Ah, los arquitectos y los ingenieros civiles. Ah, perfecto. Y como ustedes pueden ver, el arquitecto solamente tiene injerencia en especial y como persona natural solo tiene injerencia en consultoría de obra de edificaciones, nada más. El ingeniero civil tiene injerencia en la consultoría en obras de edificaciones y afines, consultoría en obras de puertos, obras viales, puertos y afines, y así sucesivamente. Tiene casi injerencia en todas las especialidades, menos en el de obras electromecánicas, energéticas y telecomunicaciones, que ahí tiene injerencia pues los ingenieros electromecánicos, mecánico eléctrico, mecánico fluidos, eléctrico, técnico electricista, ingeniero electrónico, ¿no? Ingeniero petrolero, ingeniero de energía. Ellos tienen injerencia ahí. Entonces, como usted ve este cuadrito, nos dice, según el OCEA, nos dice qué profesionales pueden tener injerencia como persona natural. Pero si ese profesional constituye una empresa, y es una persona jurídica y así podrá tener injerencia en todas las especialidades, ¿ya? Bien, eso según el OCE, ¿ya? Además, también según el OCE nos da las categorías en lo que es consultorías. Tenemos la consultoría A, B, C, D, las categorías, ¿no? A, B, C, D. Y cada una de estas categorías están en función a montos, ¿no? Montos que ellos acreditan, o sea, para que te den las categorías A, B, C, hay montos que tú debes de demostrar que has tenido y para que eso se te otorgue la categoría. Y también a su vez hay montos máximos de contrataciones que te pueden dar en los procesos. Por ejemplo, la categoría A, no hay un monto mínimo de experiencia que tú vayas a tener que demostrar. O sea, mejor dicho, no requiere acreditar experiencia, pero sí tienes una limitante en tu monto máximo de contratación, que es hasta 8 UITs, es decir, 41.200. Mientras que la categoría D, que es la máxima, su monto mínimo de experiencia es de mayor o igual a 20 millones y lo puedes acreditar con dos servicios de 10 millones en función al monto de la obra o, o uno de 20 millones. Eso está en función al monto de la obra, a la ejecución de la obra. Y el monto máximo de contrataciones de consultorías que puede participar esta categoría D es sin límite, puede participar en cualquier tipo de proyecto, no hay una limitante del monto. También hay otro aspecto importante que nos hablan de los consultores, que son las responsabilidades. Para eso nos vamos a remitir a la Ley de Contrataciones con el Estado en su artículo 40, llamado Responsabilidad del Contratista. Nos dice específicamente en el AITE 40.3 que en los contratos de consultoría
para elaborar expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del contratista por errores, por deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la entidad por un plazo no menor de 3 años, después de la conformidad otorgada por la entidad. ¿Ok? Ahí dice, por un plazo no menor de 3 años, después de la conformidad de obra otorgada por la entidad. Tomemos en cuenta eso. No dice que la responsabilidad termina cuando tú entregas el expediente técnico y te pagan por ello. No. 3 años después que se ha recepcionado esa obra. La participación del consultor no se extingue, nos dice, con la elaboración del expediente técnico, sino que debe prolongarse a fin de atender los requerimientos de la entidad. ¿Ok? Que la entidad le formule. A ver, por favor, hay una imagen de Liz, por favor. La empresa puede apagar la cámara. Hay una persona, Liz, que está ahí mostrando videos, por favor. Gracias. Hay que tener mucho cuidado con sus videos, por favor. Apaguen sus camaritas. Muy bien, gracias. Les decía que la participación, nos dice aquí, no se extingue con que tú entregues el expediente técnico, sino que bien claro lo dice el reglamento, 3 años después que la obra ha sido otorgada, ¿no? Por la entidad. Ha sido después de la conformidad de obra otorgada por la entidad. La participación del consultor no se extingue con la elaboración del expediente técnico, sino que debe prolongarse a fin de atender los requerimientos que la entidad le formule durante la ejecución de la obra. En el caso de la modalidad de ejecución contractual de concurso-oferta, en vista que el contratista es proyectista y ejecutor de obra a la vez, asume entera responsabilidad por el diseño de la obra, debiendo prever en el expediente técnico las eventualidades que puedan afectar, no dice, su ejecución. Según el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, Decreto Supremo número 344-2018-F, refiere lo siguiente, ¿no? Que la entidad incluye en los contratos para la elaboración del expediente técnico de la obra y para la supervisión según corresponda cláusulas que establezcan lo siguiente. La elaboración del proyectista de atender las consultas que le remita la entidad sin perjuicio de las acciones que se adopten contra el proyectista por la falta de solución de las mismas. La aplicación de una penalidad ascendente a una UIT al supervisor de obra en caso éste no absuelva las consultas o las absuelva fuera del plazo señalado en el numeral. Y nos dice, en caso de que el inspector o supervisor considere que las consultas no requieren de la opinión del proyectista, las absuelve dentro del plazo máximo de 5 días contados a partir del día siguiente de anotados en el cuaderno de obra. Ya, entonces es importante, miren esto también, considerar, ¿no? Y bueno, también, no para asustarlos, sino para decirles que es importante hacer nuestras cosas o nuestro trabajo de manera adecuada, en cumplimiento del marco normativo, porque ya en el 2018, ya casi hace varios años, la Contraloría General de la República estuvo impulsando un proyecto de ley, incluso ingresó al Congreso de la República, de responsabilidad penal, ¿no? Para los proyectistas, ejecutores y supervisores. Sin embargo, de esto no se sabe ya nada, quedó allí. Sabemos que también hay muchos intereses de por medio, ¿no? Así es que estamos en Perú y lamentablemente las cosas a veces se manejan de esa manera, ¿no? Pero ya hubo un intento, ¿no? De que se establezca una responsabilidad penal. Entonces hay que tener cuidado. El expediente técnico es el punto de partida de nuestros proyectos. Obviamente hay todo un proceso según el invierte.o, pero específicamente en la etapa de ejecución. Usted hace mal el expediente técnico, el proyecto está destinado pues al fracaso, ¿no? Entonces tratemos de hacer los expedientes con conciencia, ¿no? Muchos de los proyectos que hoy en día están paralizados o no se han llevado a cabo o están truncados o están abandonados es porque el expediente técnico estuvo mal hecho, porque lamentablemente en la ejecución ya poco se puede hacer. El expediente estuvo tremendamente deficiente. El contratista ni siquiera se da cuenta de ello. Pasan a la fase de ejecución y ahí es donde el tema se
o el daño se acrecienta más, porque ya iniciaste la inversión, ya hubo plata de por medio. Sin embargo, no puedes hacer mucho con ese expediente. Y muchos proyectos quedan abandonados, quedan lamentablemente, no cumplen ese, vamos a decir, ese objetivo para los cuales fueron pues diseñados. Y eso hay que tomar mucho en cuenta, ¿ok? Luego tenemos la norma G030, llamada Derechos y Responsabilidades. Que esta norma también me parece sumamente importante y que ustedes deben de también conocerla. Esta la encontramos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿ok? Ahí está esa norma G030. Y nos dice, miren, que uno de los actores del proceso de edificación y que tienen responsabilidad en todo este proyecto, en todo este proceso de una obra, son los profesionales responsables del proyecto. Y llama profesionales responsables del proyecto a los consultores, ¿ok? Respecto justo a ellos, a los profesionales responsables del proyecto, o sea, a los consultores, en su subcapítulo 1, ¿qué nos menciona? Mire, nos dice que el diseño de los proyectos de edificación y habilitación urbana, así como la definición de las características de sus componentes, es de responsabilidad del profesional que lo elabora, según su especialidad. El proyecto debe cumplir con los objetivos de las normas del presente, nos dice el reglamento. ¿Qué más? Nos dice que los profesionales responsables del proyecto, o sea, los consultores, son aquellos que están legalmente autorizados para ejercer la profesión y deben estar inscritos en su colegio profesional, deben estar habilitados por su colegio profesional al que pertenece. Y según su especialidad, dice, según su especialidad, el arquitecto será responsable del proyecto de arquitectura. El ingeniero civil será responsable del proyecto de estructuras. El ingeniero sanitario será responsable del proyecto de instalaciones sanitarias. El ingeniero electricista será responsable del proyecto de instalaciones eléctricas y electromecánicas. Y en caso se requieran proyectos especializados como gas, seguridad integral, redes de información y otros, se requerirá la participación también del profesional, nos dice especialista. ¿Ya? Bien, entonces, los profesionales, también los profesionales responsables del proyecto deben cumplir con lo siguiente, ¿no? Dice, los profesionales responsables del proyecto deben cumplir con lo siguiente. Deben de cumplir con tener título profesional. Los profesionales responsables del proyecto deben cumplir con tener título profesional de la especialidad correspondiente. Deben acreditar por el colegio profesional al que pertenecen que se encuentran habilitados para ejercer la profesión, las normas y reglamentos vigentes en la ejecución de sus servicios profesionales, prestar personalmente sus servicios profesionales por los trabajos contratados y las obligaciones pactadas en el contrato, ¿no? Entonces esos son aspectos también que los consultores, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, deben de considerar. Además, nos dice que también deben de firmar sus planos, sus especificaciones y todos los documentos de los cuales son autores y que hayan elaborado como parte del expediente técnico. Son responsables, también nos dice, por las deficiencias y errores, así como por el incumplimiento de las normas reglamentarias en que hayan incurrido en la elaboración y ejecución del proyecto. Las personas jurídicas constituidas como empresa de proyectos son solidariamente responsables con el profesional responsable del proyecto respecto de las consecuencias que se deriven de errores u omisiones en los cálculos, dimensiones y componentes de la obra o en las especificaciones, nos dice también técnicas, ¿no? Y los profesionales responsables del proyecto tienen derecho a supervisar la ejecución de las obras que proyecten, con el fin de verificar que se está cumpliendo con los diseños y especificaciones establecidas por ellos, existiendo o no un contrato específico sobre dicha materia, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos acá también estos profesionales, digamos que también están establecidos como profesionales que tienen injerencia en esas consultorías, ¿no? En esas especialidades indicadas por el OCE.
Nos dice, por ejemplo, que el arquitecto, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, nos dice que el arquitecto es el responsable del diseño arquitectónico. Y esto implica ser responsable de la calidad arquitectónica, de los cálculos, de las áreas, de las dimensiones de los componentes arquitectónicos, de las especificaciones técnicas del proyecto arquitectónico, de los acabados de la obra, el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios exigibles para edificar en el inmueble correspondiente. Asimismo, es responsable de que sus planos y los elaborados por los otros profesionales responsables del proyecto sean compatibles entre sí. También, nos menciona del ingeniero civil. Dice, el ingeniero civil es el responsable del diseño estructural de una edificación, el cual comprende los cálculos, las dimensiones de los componentes estructurales, las especificaciones técnicas, del proyecto estructural y las consideraciones de diseño sismo resistente. Asimismo, responsable de la correspondencia de su proyecto de estructuras con el estudio de suelos del inmueble, materia de la ejecución del proyecto, ¿no? Y esta a su vez es responsabilidad, estos estudios de mecánica de suelo, responsabilidad del ingeniero que lo suscribe. Entonces, miren, ahí un poquito también lo mismo va a pasar con el ingeniero pues eléctrico, con el ingeniero pues sanitario, ¿no? Y así cada profesional tiene, este, de una u otra manera, pues, de una u otra manera tiene, que conocer, ¿no? Cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Para que de esa manera, pues, dirija, ¿no? Toda su labor que le está haciendo, o al menos sepamos hasta dónde es nuestra injerencia y hasta dónde no lo es, ¿ya? Bien, y acá nos habla también este capítulo 7 ya de las responsabilidades que se generan para este profesional responsable del proyecto, es decir, consultor, ¿ok? Nos habla de cuáles son sus responsabilidades, tanto administrativas como civiles y también penales, ¿no? Y para ello también nos menciona que las responsabilidades pues civiles que se pueden generar en el ejercicio justamente de nuestra carrera en cuanto a la labor que estemos desarrollando como consultores, como lo que fuera, ¿no? Pero específicamente esto es para cualquier tipo de profesionales, ¿no? O sea, para cualquier tipo de labor en la que estemos desarrollándonos, ¿no? Entonces, porque dice las responsabilidades de los actores participantes, dice, ¿no? En cada una de las etapas, o sea, puede ser para el consultor, como para el ejecutor, para el supervisor, para lo que fuere. La responsabilidad administrativa, por ejemplo, nos dice que se genera por incumplir deberes generales o responsabilidades que están normadas en este Reglamento Nacional de Edificaciones. Cuando usted vulnera, cuando usted no cumple esta reglamentación vigente, reglamento nacional, puede generarle una responsabilidad dependiendo, ¿no? De cómo se esté dando la situación. La responsabilidad civil, por su lado, se da por incumplir lo que se ha pactado en el contrato. Por incumplir lo pactado en el contrato, dice, de lo que se ha normado también en el reglamento y en la legislación civil vigente. Y la responsabilidad penal se origina cuando mediante un hecho o conducta tipificada como delito, pues esta es comprobada y tendrá que ceñirse a la legislación penal vigente. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Aquí están también las responsabilidades establecidas, ¿ok? Muy bien, ahora sí vamos con el tema de la aprobación del expediente técnico. Les decía al inicio que no hay una reglamentación general que te indique qué paso vamos a cumplir para que nos aprueben los expedientes técnicos, ¿ok? Esto ya lo establecen sus directivas internas, ya lo decía la directiva 017, y esto lo establecen sus directivas internas cada entidad. Sin embargo, sabemos que la aprobación de estos expedientes técnicos va a ir por un tema de que en primera instancia estos expedientes deben de ser visados, avalados todo el contenido por el profesional que se encargó de elaborar y por el profesional que se encargó de revisar. El expediente técnico también debe de ceñirse a poder cumplir
Más que nada, pues la formalidad, el procedimiento debe de ceñirse en función a lo que establezca cada entidad, dice, y de acuerdo a las normas internas de cada entidad. Y tercero, hay aspectos que también se tienen que considerar en lo que es la aprobación del expediente, sobre todo documentos, que sin ellos no sería posible la viabilización de ese proyecto. Entonces, eso se tiene que exigir. Por ejemplo, el tema de la liberación de un terreno, ¿no? No podemos concebir hacer un proyecto en un espacio que sabemos que no está liberado ese terreno, esa área. Sería inaudito porque haremos el expediente, pero luego que pasemos a fase de ejecución no se podrá hacer. Y eso no es posible, ¿no es cierto? Y eso no es posible. Entonces, eh, sustancialmente decimos aquí que esto debe de verificarse bien, ¿no? Verificarse qué documentos deben de ser, este, deben de contenerse en estos expedientes técnicos para que estos expedientes se aprueben. Por ejemplo, en el tema de proyectos de saneamiento, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, el famoso CIRA, que es emitido por la Dirección Arqueológica del Ministerio de Cultura, debería de darse, tal vez en el tema de ambientes también, ¿no? De repente en otras zonas que son arqueológicas, ¿no? Esos certificados, ¿no? Entonces todo ello se tiene, la entidad tiene que verificar bien, poner sus pautas para que efectivamente ese expediente pueda luego pasar a la fase de ejecución. ¿M? Al hablar del expediente técnico también, no solamente se aprueba la elaboración, también es importante saber que se aprueban sus reformulaciones, sus actualizaciones y sus adecuaciones. La elaboración es cuando el expediente se hace desde cero. ¿M? La reformulación es teniendo ya un expediente, tal vez por algunos aspectos que no fueron de repente, este, vamos a decir, tan factibles de concebirlos al inicio, ahora se tengan que cambiar. Entonces, al cambiar hay que reformular todo ese expediente técnico. ¿M? Luego tal vez hay un tema de que ya el expediente pasó su tiempo de vigencia, entonces se tienen que actualizar, ¿no? Se tienen que hacer, o tal vez en cuanto, tal vez actualizar o modificar total, porque la vigencia solo es 3 años, pero de repente después de estos años ya no se tiene el terreno, de repente ya ha cambiado muchas las cosas, entonces se tendrá que reformular, cambiar total, ¿no? O de repente vemos que muchas de las cosas se han quedado allí, no han cambiado mucho, entonces tendremos que hacer actualizaciones nada más. Ahora hay también situaciones cuando los expedientes técnicos sobre todo el presupuesto, ¿no? Hay presupuestos que solamente tienen una, mejor dicho, según las normas vigentes, los presupuestos tienen una vigencia solo de 9 meses. Pasados los 9 meses ya no es vigente. Como ese presupuesto pertenece al expediente técnico, entonces tenemos que hacer la actualización, ¿no? Si bien es cierto, actualizaré el presupuesto, pero eso implica pues actualizar en sí el expediente, ¿no? Eso es actualización o de repente algún parámetro que en su momento se fue válido, pero luego cuando ya quiera yo pasar a ejecución ya no es válido, entonces tendremos que hacer la actualización. Y la adecuación es básicamente, de repente tengo un expediente X, ¿no? Que no se desarrolló, pero que me va a permitir, tal vez ante esta necesidad actual, tomarla en cuenta. Entonces yo lo adecuo, ¿no? A lo que actualmente quiero hacer y eso también se tiene que hacer la aprobación correspondiente. ¿Ya? Entonces son los escenarios que se pueden dar de las aprobaciones de los expedientes técnicos. Hoy en día también los expedientes técnicos se han ceñido al tema de las digitalizaciones y sabemos que estos expedientes técnicos también a través del portal del SEACE se suben, ¿no? A ese aplicativo y trabajamos estas digitalizaciones de los expedientes a través de secciones, ¿no? En la sección 2, por ejemplo, se sube lo que es el índice del expediente técnico, la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas, los planos de ejecución de obra y los metrados, ¿no? Eso es en la sección 2. En la sección 3 se sube, se ingresa a ese aplicativo el presupuesto de la obra, los análisis de precios, la relación de precios y cantidades de recursos requeridos por tipo, calendario de avances, fórmulas polinómicas, estudios técnicos, gestión de riesgos y gastos generales fijos y variables. Y en la sección 4 tenemos la ficha de homologación del plantel
profesional clave de corresponder, equipamiento, documentos de disponibilidad física del terreno, licencias, autorizaciones y permisos de corresponder y otros documentos del expediente técnico, ¿no? Eso es en la sección 4. Y luego hay formatos de archivos permitidos para justamente esta subida de archivos como es .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar, .7z, etcétera, ¿no? Entonces son extensiones que nos permiten, en este caso, trabajar. ¿Mm? Luego tenemos los componentes del expediente técnico, ¿no? Ya un poquito dejando ya de lado un poquito los alcances del expediente, vamos a ir a hablar de los componentes del expediente técnico, ¿ya? Entonces vamos a ver de abarcar la mayor cantidad posible de componentes participantes hasta llegar el tiempo que nos dé. Igual, en el material, como ya les decía, está completo, ¿no? Está toda la información, ¿ya? Bien, en cuanto a los componentes del expediente técnico, ya decíamos que en forma general tenemos la memoria descriptiva, estudios básicos y específicos, tenemos los planos de ejecución, las especificaciones técnicas, los metrados, los análisis de precios unitarios, el presupuesto de la obra, fórmulas polinómicas, cronograma de ejecución de obra, ¿ok? Y otros que se aperturarán en función a su forma de ejecución. Vamos a ir rápidamente con uno de esos componentes que esto es tanto colocado en obras por AD como en obras por contrato. La memoria descriptiva, ¿ok? La memoria descriptiva, como su mismo nombre lo menciona, va a servir para describir el proyecto. Eso es memoria descriptiva, es un documento que me permite describir el proyecto y como consolido varios aspectos, varios puntos, lo llamo memoria. ¿Okay? Memoria descriptiva, memoria, o sea, documento que me permite describir la mayor cantidad de alcances de ese proyecto. Según el OCE, nos da una información importante y nos dice que la memoria descriptiva permite describir el proyecto. Y en ese proceso de describir el proyecto nos recomienda incluir introducción, antecedentes, ubicación del proyecto, estado actual de la obra, vías de acceso, estrategias para el desarrollo de los trabajos, medidas de seguridad, tolerancias, entre otros. Además, también nos dice que esta memoria descriptiva señala la justificación técnica de acuerdo a la evaluación del estado de la obra, debiendo indicarse consideraciones técnicas cuya índole depende del tipo de obra a ejecutar y que exigen el desarrollo de un conjunto de trabajos señalados en el expediente técnico. Asimismo, se señala en forma precisa los objetivos a alcanzar con el desarrollo de la obra o trabajos planteados. Otros aspectos a considerar son situación geográfica del proyecto, condiciones ambientales, hidrológicas, geológicas, viales, altitud, topografía, sistema de comunicaciones, control sanitario, almacenamiento de materiales, de canteras, suministro de agua, energía eléctrica, entre otros. Esto es en cuanto a lo que nos dice el OCE. Como ustedes pueden ver, son puntos que si bien es cierto son recomendados por el OCE, pero que no es la verdad absoluta. No es que ustedes en un proyecto siempre coloquen estos aspectos. Ustedes pueden colocar más, tal vez no considerar todos estos, porque para usted, que es el profesional, digamos, especialista, no amerita. Otra vez incluir otros que aquí no están considerados y que por la naturaleza del proyecto, a su parecer, deben de incluirse. Ya, eso un poquito queda la puerta abierta a que ustedes lo puedan. El OCE te recomienda eso. Puntos que para el OCE te permiten describir ese proyecto. ¿Ya? Acá se les está mostrando cómo se ha esquematizado la memoria descriptiva de un proyecto de saneamiento, ¿no? Han empezado por colocar antecedentes del proyecto y dentro de ellos han colocado aspectos generales, ¿no? Indicando en primera instancia el nombre del proyecto. Posteriormente se ha incluido las características generales, ¿no? Y dentro de esto tenemos la ubicación geográfica, acceso a la zona del proyecto, clima, suelo, topografía. Y luego tenemos la descripción del proyecto, ¿no? Dentro de esto tenemos la capacidad operativa del operador, consideraciones de diseño del sistema propuesto, tenemos los alcances de los estudios, dentro de esto justificación del proyecto, objetivos, metafísica,
Luego tenemos descripción técnica del proyecto, dentro de esto normas aplicables, selección del sistema, características de los componentes. Luego tenemos financiamiento, ¿no? Dentro de lo que es el financiamiento, la meta financiera del proyecto, el presupuesto de la obra, modalidad de ejecución de la obra, sistemas de contratación, plazo de ejecución. Y finalmente tenemos conclusiones y recomendaciones y tenemos también anexos, croquis, fotos, ¿no? Entre otros que podríamos nosotros incluir allí, ¿ya? Luego, según el MTC, nos indica pues aspectos que también nosotros deberíamos de incluir, ¿no? Es una recomendación también, cómo el MTC estructura estas memorias descriptivas. Tenemos el objetivo del estudio, aspectos generales, dentro de ellos tenemos los antecedentes, objetivo del estudio, alcance del proyecto, características generales de la zona del proyecto, y bueno, dentro de ello aspectos como ubicación, accesibilidad, altitud, clima, ¿no? Y tenemos también conclusiones y recomendaciones y relación del personal pues profesional, ¿no? Entonces, por ahí para que ustedes vean que no siempre hay una sola plantilla, ¿no? Hay puntos sí claves que hay que considerar. La cosa es que ustedes siempre tengan en cuenta que en estos documentos tengo que tratar de describir el proyecto lo más preciso posible, ¿no? Lo más certero posible. Dentro de lo que es la memoria de cálculo, también es un documento que muy pocos expedientes lo tienen, sin embargo tienen una importancia bastante relevante porque es lo que da sostenibilidad a tus planos, lo que da sostenibilidad a cada componente que tú estás plasmando en esos documentos gráficos, ¿no? Que más adelante se tendrán que ejecutar. Y ante cualquier duda o ante cualquier de repente modificación, tú tienes ya la ruta eh, a seguir, ¿no? De cambio, de mejora, porque ya tienes esta sostenibilidad de toda esta memoria de cálculo, de todo este procedimiento que tú has seguido para poder llegar a esos elementos estableciendo esas dimensiones, ¿no? Entonces, para ello nos recomiendan también el OCE que los diseñadores o proyectistas no deben diseñar en forma, no dice arbitraria, deben aplicar y respetar las normas establecidas, tanto las nacionales como las internacionales, ¿no? Y para esto vamos a tomar en cuenta los reglamentos que tengamos en el Perú y las que sean necesarias, tal vez internacionales también, para poder dar esa sostenibilidad a los elementos que estamos nosotros considerando. Acá no puede haber arbitrariedad. De repente pensar que es nuestro criterio o que de repente me parece que es así. Acá la cosa es seria porque estamos hablando de elementos, de dimensiones que me van a permitir que esa edificación o que ese proyecto de diferente especialidad que yo vaya a diseñar tenga esa funcionalidad, tenga esa seguridad, que ante un sismo esto no se va a venir abajo y va a terminar matando a las personas que estén ahí. De eso no se trata. Se trata que nosotros hagamos las cosas con total seriedad, con ética, con mucho criterio y que para eso las memorias de cálculo nos van a permitir a tener este trabajo pues serio, porque ahí nosotros plasmamos todos los criterios que hemos tomado, todos los parámetros que hemos considerado y así se da esa sostenibilidad a cada uno de sus componentes. Dentro de los estudios básicos y especializados, decimos que esto también toman un rol importantísimo. No podríamos hablar de expediente técnico si no hemos realizado estos estudios básicos y especializados. Realmente no se pudiera hacer nada de nada sin tus estudios básicos y especializados. ¿Ok? Entonces, dentro de los estudios básicos tenemos, por ejemplo, a la topografía, tenemos a la mecánica de rocas, tenemos a la mecánica de suelos y otros, ¿no? Entonces, no se puede concebir un proyecto sin que tengamos, ¿no? Sin que tengamos, por ejemplo, los estudios topográficos. No se puede concebir a un proyecto sin que tenga la mecánica de suelo, ¿no? Es importante considerar esto, ¿ya? Ahora, dentro de los estudios específicos tenemos a diferentes, ¿no? Estudios tenemos de canteras, estabilidad de taludes,
partículas en suspensión, hidrología, precipitaciones, arcillas expansivas, acuíferas, calidad del agua, entre otros, ¿no? Y los estudios deben ser realizados por personal idóneo o especializado, debiendo acreditar sus títulos profesionales correspondientes y sus experiencias. Ahora, algo importante que se podría implementar, claro que la norma no te lo exige así, eh, así tal cual, es que esas empresas que ustedes van a realizar esos ensayos estén respaldadas y acreditadas por el INACAL. Para mí es un marcador de calidad que nos va a permitir también tener esta confianza y esta seguridad que tus estudios, que son algo primario, esencial para poder levantar toda la demás información en tu proyecto, realmente es la que corresponde. Imagínense si mi mecánica de suelos no es la adecuada. Imagínense si esa topografía no es tampoco la del proyecto, como han sido muchos proyectos que no se han podido desarrollar o se han venido abajo porque simplemente eso falló. Y sabemos que a partir de eso hacemos todo. Con tus estudios básicos voy a hacer mis memorias de cálculo. Y a partir de mis memorias de cálculo voy a hacer pues mis planos. Y a partir de mis planos voy a metrar. Y a partir del metrado voy a hacer mis presupuestos, mis cronogramas, mi listado de recursos. Miren entonces que todo va concatenado. Por eso tengamos muy en cuenta que estos estudios básicos principalmente tienen que ser los que realmente reflejen la realidad. Empresas, laboratorios serios, más aún si están respaldados por INACAL, de repente si tiene sus certificación ISO, si es que están haciendo calibraciones constantes, equipos realmente que les arroje la información adecuada, ¿ya? Por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, dentro de sus proyectos viales, dentro de sus estudios básicos, consideran a los estudios de topografía, trazos y diseños geométricos. Tenemos a los estudios de tráfico y de cargas, a los estudios de suelos, canteras y fuentes de agua. Tenemos a los diseños de pavimentos, a los estudios geológicos, geotécnicos, a los estudios de hidrología e hidráulica, a las estructuras y obras de arte, ¿no? Tenemos a todos estos estudios que en este caso se han considerado. No es así en todos, esto es para el MTC y es referente a sus proyectos viales que ellos pues trabajan, ¿no? Bueno, los estudios topográficos es un documento o son estudios, vamos a decir, importantes también que nos permiten conocer cómo es el terreno, ¿no? Si es accidentado, si es plano, ¿no? Si, qué irregularidades tiene para que a partir de ello también nosotros nos preparemos a hacer la ejecución de las partidas de movimiento de tierra y eso se tiene que establecer en los planos, ¿no? De eso nos va a salir el presupuesto, los recursos y todo lo demás. Entonces, que la topografía sea la idónea, que refleje, digamos, las consideraciones o características del terreno, es lo ideal, ¿no? Para que eso también lo pueda yo más adelante ejecutar, ¿no? Es importante también adjuntar en los expedientes técnicos estas memorias o estos estudios topográficos donde se incorpora información relevante, ¿no? Que se necesita siempre como verificación, que son los antecedentes, objetivos, qué metodologías se han empleado para ese levantamiento topográfico, trabajo de campo realizado, recopilación y evaluación de puntos existentes, reconocimientos del terreno, monumentación de puntos de control, trabajo de gabinete, conclusiones, recomendaciones, panel fotográfico, coordenadas topográficas, planos topográficos, relación de BMs, IGNs y BMs auxiliares, ¿no? Todo una información, como ya les decía, pues importante de cumplir, de conocer. En los estudios de mecánica de suelos igual, el informe deberá contener conclusiones y recomendaciones y dentro de esto, pues, el estudio de mecánica de suelo, como yo les decía, para mí es algo vital. Si mi mecánica falla, para mí falló todo, ¿no? Y mientras me muestre esa información certera, según lo que está en campo, es mucho mejor. Los estudios de mecánica de suelo se tienen que trabajar en función a las normas, ¿no? La norma que nosotros trabajamos para lo que es la mecánica de suelos es la norma E050, suelos y cimentaciones. También tenemos nosotros las normas técnicas peruanas, también tenemos las normas del MTC.
Todo eso nos permite trabajar adecuadamente todos estos estudios de mecánica de suelos. Como ya les mencionaba, los estudios de mecánica de suelos, los laboratorios que se encargan, los ensayos que se hagan en estos laboratorios para poder determinar las características del suelo, física, química, mecánica, deben estar acreditadas por el INACAL para que esta información sea seria, ¿no? Sea realmente valedera. Dentro de los estudios de mecánica de suelos, deben de corresponder a ese ámbito del estudio del proyecto que se va a realizar, de manera que pueda identificarse de manera idónea las características del terreno. Hablo del tipo, de la agresividad del terreno, de la capacidad portante, de la profundidad de la napa freática, de sus estudios granulométricos, de sus, de repente, cantidad de arcilla que tenga, de repente si es un suelo licuable, qué sé yo, de todas las consideraciones que nos van a permitir saber cómo es ese suelo donde vamos a edificar y con eso también poder definir de manera certera la cimentación que le corresponderá y en función de eso sumarme a parámetros que me diga la norma y establecerlos en mi memoria de cálculo, los elementos que deban de ir y qué dimensiones deben de tener, los elementos más idóneos. Por ejemplo, si yo no supiera cómo es un terreno, ¿cómo saber qué cimentación le voy a corresponder? De repente es un terreno licuable, de repente la napa freática está superficial, de repente es un suelo que tiene mucha arcilla, de repente es un suelo altamente licuable, su capacidad portante es muy baja. Y entonces eso te va a permitir saber también a qué área o a qué terreno te enfrentarás y disponer el elemento de la cimentación más idóneo que te permita dar sostenibilidad, funcionalidad, seguridad a ese proyecto, ¿ya? No tiene que ser algo muy, muy serio. Por eso se recomienda que las empresas o los laboratorios estén acreditados por INACAL. No solo que el personal sea idóneo, sino que las máquinas también sean las idóneas, que sean calibradas, que sean las que corresponden, ¿no? Para que evitemos, ¿no? Ese tipo de dificultad más adelante. Los planos. Los planos es una representación gráfica de los elementos que nosotros ejecutaremos. Y no solamente de los elementos, sino también de sus dimensiones, de sus distribuciones, y de esta manera, ¿no? Poder ejecutar sin ningún problema. El plano te muestra eso, te muestra los componentes que tiene el proyecto, te muestra las dimensiones y otros elementos también importantes de considerar para su ejecución. Recuerden que los planos es digamos, es un recuento de todo lo que se trabajó en la memoria de cálculo. Yo antes de los planos hice una memoria de cálculo. Entonces, en función de esa memoria de cálculo, yo me voy a ir a reflejar todo lo que he considerado allí. Por eso que ahí van considerándose los elementos o los componentes, sus dimensiones y demás datos que me permitan ejecutar. Si mis planos están deficientes, no tienen información idónea, tienen información dudosa, ¿cómo voy a ejecutar? Voy a estar mandando consultas cada rato al consultor y nunca me va a responder. Entonces tratemos que los planos, recuerden, el plano es el medio de comunicación en nuestras obras. A través de los planos nos comunicamos, nos entendemos. Es la orden que vas a dar al maestro, que vas a dar de repente a los operarios, es la información con que te comunicas también con el supervisor, con quien venga. Es un medio de comunicación importante en las obras. Entonces, al estar, vamos a decir, con todo lo que realmente necesita, va a ser mucho mejor, ¿verdad? Pero si hay información dudosa, si hay información que no corresponde, entonces ahí viene el problema de no saber qué ejecutar, qué hacer. ¿Mm? Entonces, eso tomémonos en cuenta. En cuanto a lo que es una edificación, miren ustedes, tenemos los planos de arquitectura, estructuras, sanitarias, eléctrica, telecomunicación e instalación de gas. Respecto a los planos de arquitectura, las medidas son con revestimientos e incluyen el espesor de tarajeo. Dentro de los planos de arquitectura tenemos los planos de distribución, cuadro de áreas, cuadro de vanos, tenemos los cortes transversales y los cortes longitudinales. Luego tenemos los planos de estructuras. Los planos de estructuras, las medidas son sin revestimiento.
Y dentro de esto tenemos el plano de cimentación, vista en planta y cortes, y plano aligerado, vista en planta y cortes. Dentro de lo que son los planos de instalaciones sanitarias se trabajará con los planos de arquitectura. Dentro de ellos tenemos planos del sistema de agua potable, vista en planta, cortes e isométricos, plano del sistema de desagüe, vista en planta, cortes e isométricos también. Dentro de los planos de instalaciones eléctricas se trabajará con los planos de arquitectura, plano del sistema de toma corriente, vista en planta y cortes, plano del sistema de centros de luz, vista en planta y cortes. Tenemos también los planos de telecomunicaciones, vista en planta y cortes, plano de instalaciones de gas. Y para lo que es una obra vial, tenemos la especialidad de obra vial, que es una pavimentación, y dentro de ellos tenemos ahí también algunos detalles de planos, ¿no? Ubicación, localización, planos topográficos, planos de demolición, secciones transversales, perfiles, plano de veredas y sardineles, plano de señalización, plano de canteras, plano de calicatas, numeración de martillos, detalle de martillos. Luego tenemos otro de los componentes, otro de los, digamos, partes que tienen los expedientes técnicos, son las especificaciones técnicas, ¿no? Las especificaciones técnicas, ¿ok? Constituyen el conjunto de reglas y documentos que están vinculados a la descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad. Nos dice, según el trabajo, ejecutar procedimientos constructivos, método de medición, condiciones de pago que están requeridos en la ejecución. Las especificaciones técnicas, dicho de otra manera, es esa, vamos a decir, esa información que me va a permitir ejecutar más adelante con calidad. Si yo digo, me viene a la mente calidad, lo asemejo con especificación técnica. ¿Tú quieres que te ejecute de calidad? Pues dame su especificación técnica y me sigo a la especificación técnica. Es por eso que en el expediente están las especificaciones técnicas. Entonces, si tú quieres hacer tu ejecución con calidad, ejecutar y exigir que se haga así, te sigues a tus especificaciones técnicas. Acá se tiene que establecer todo ello. Se tiene que establecer esa información que a su vez va respaldada por el reglamento, ¿no? ¿Cómo llegó a hacerse una especificación técnica? En función a lo que establece el reglamento. Yo te tengo que exigir aspectos técnicos que están en el reglamento y lo establezco en esta especificación para que más adelante se ejecute. ¿Ok? Eso es calidad. Una información, vamos a decir, general, que está en algún documento general y que deba de ser cumplido sí o sí. Obviamente no todas las partidas van a tener los mismos puntos, o tal vez no todos los proyectos con esa misma partida se cumplan con todas las, digamos, con todos los aspectos que menciono. De repente hay una que por vamos a decir, por la particularidad a la que está sometida, debe de añadirse más cosas, más especificaciones, porque recuerden que cada obra es única, por más que sea el mismo tipo, en el mismo lugar. Cada proyecto es único. Y entonces tienen que entenderse también así, que no es un copia y pega. Es evaluación de mis partidas, de mi proyecto, con sus particularidades que ésta tenga. La especificación es sumamente importante. Me va a permitir que esa partida finalmente resulte con calidad. Y para ello tengo que ser también preciso en los puntos que estoy exigiendo en estas especificaciones. Una estructura típica de lo que es una especificación técnica, tenemos acá, ¿no? Descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, método de medición, condiciones de pago, características de los equipos. Son algunos considerandos que tenemos aquí establecido para una especificación técnica de una partida. Ojo que no todas las partidas pueden llevar todo esto, o puede que otras añadan otros puntos más, dependiendo de la exigencia de esa partida que tú como profesional creas que se debe cumplir, obviamente también ciñéndote a los marcos normativos y a la realidad de ese proyecto. Mucho más por ello, no voy a exigir una especificación, ¿ok? este,
que no me va a funcionar en ese lugar, que tal vez funcionó en otro proyecto, pero que de repente acá no va a funcionar. Entonces tengo que también ser bastante claro en ese sentido. ¿M? Bien, me indican que si tienen alguna consulta, tienen alguna inquietud, lo pueden hacer, estimados participantes, o tal vez activar su micro si lo que creen conveniente, o levantar su manito. ¿Ok? A ver, ¿alguna inquietud, alguna duda? Si todo va bien, por favor, les pediría que me pongan manito arriba, dedito arriba, perdón, indicándome que todo está bien. Y si hay alguna inquietud, alguna consulta, la pueden hacer, por favor. A ver, ¿todo bien hasta ahí? Por favor, se me indican. ¿Sí? Bien. Ok, vamos a continuar entonces. Acá tenemos un modelo, una especificación técnica de la partida de excavación manual de zanjas para sardineles sumergidos. Como ustedes pueden ver, no siempre van a llevar todos los puntos. Hay partidas que sí nos permiten aperturar todos estos puntos y hay otras sencillas como que no. Recuerden que lo importante de una especificación técnica es dando las pautas correctas para que esa partida se ejecute con calidad. Así que todo lo que yo deba de ejecutar o todo lo que debe tomar en consideración en la ejecución, me lo dices, me lo plasmas y debe de estar en la especificación para que luego cuando ejecute se pueda esto cumplir. ¿Ok? Por ejemplo, acá en la partida de excavación de zanjas, nos indica en qué consiste esta partida, porque de repente algunos la interpretan de otra manera. Recuerde que aquí quien está haciendo el expediente es un profesional y el que le ejecutará es otro. Así es que de una u otra manera a veces no se entiende, ¿no? Lo que ahí se está considerando. De repente tú lo estás pensando, está en tu mente. Entonces tienes que poner las palabras certeras, lo más claras posibles para que quien lo va a ejecutar también te lo entienda. En ese sentido va muy bien hacer una descripción de esa partida, ¿no? Que se está plasmando, también del método de medición, nos dice que esta será en metros cúbicos, la forma de pago será de acuerdo al método de medición, metros cúbicos y según el costo unitario del presupuesto y conforme al avance, nos dice de esta partida, ¿no? Bueno, de repente no hay muchas cosas que se aperturen, mientras que en otras tal vez sí, ¿no? Es un modelo. Recuerden que eso cada profesional lo establece. Estas son las líneas o los aspectos generales que se está pues considerando. Bien, otro, digamos, punto importante de considerar aquí en los expedientes, otro documento sumamente importante son los metrados. Fíjense que en función a los metrados se va a trabajar presupuestos, otro documento importantísimo. Se va a trabajar cronogramas, se va a trabajar listado de recursos. Si usted hace mal sus metrados, la consecuencia será que también tengamos el presupuesto deficiente y el cronograma deficiente. ¿Ok? Entonces tengamos bastante, nuevamente refiero cuidado en lo que usted hace en sus metrados. Los metrados representan una cantidad de esa partida en función a su unidad de medida. Eso es metrado, es cantidad de mi partida en función a su unidad de medida. Para llegar a esta cantidad de la partida, tengo que hacer un proceso de medición de longitudes, áreas, volúmenes, ¿no? De cada uno de los componentes que forman parte de ese proyecto. Entonces nos ceñimos en que lo importante o nos ceñimos a decir que en metrado lo que yo tengo que hacer es calcular, obtener la cantidad de esa partida en función a su unidad de medida. Recordemos también que para poder trabajar metrados, al menos aquí en Perú, ustedes tienen un reglamento, que es el reglamento de metrados para obra de edificación y habilitaciones urbanas, llamadas también norma técnica. O sea, nosotros tenemos que metrar
en función a esta norma técnica. No podemos metrar como nosotros querramos, basándonos en cualquier unidad de medida, basándonos en cualquier norma de medición. Nosotros tenemos que metrar basándonos en estos documentos. Eso es importante de tomarlo en consideración. Entonces, usted va a querer metrar, perfecto, coja su reglamento de metrados y con ello va a empezar a hacer su proceso de metrado. Los metrados también, cuando nosotros hablamos de metrados, es, bueno, calcular la cantidad de la partida de cada una de estas partiditas, de cada uno de estos componentes. Pero para ello también es importante indicarles que cuando van a empezar a hacer todo su proceso de metrado, hay que jerarquizar. Tenemos, según el reglamento de metrados, nos dice que hay jerarquías de primer, segundo, tercer y cuarto orden. Pues así también tenemos que establecer nuestras jerarquías para metrar. Porque en realidad nosotros metramos a las partidas de cuarto orden. No metramos a las partidas de primer, segundo o tercer orden. Nosotros metramos a las partidas de cuarto orden. Entonces, pero sin embargo, a pesar que metramos a las partidas de cuarto orden, es decir, a las partidas que tienen unidades de medidas definidas, pues usted tiene que tener toda una antesala, ¿no? Y dar información de las partidas de tercer, de segundo y de primer orden. ¿No? Ahora, aparte de ello, también mencionarles que hay algunas recomendaciones para poder nosotros metrar. Hay recomendaciones para poder nosotros metrar. Una de estas recomendaciones es que la persona que va a metrar tenga conocimiento, tenga criterio. Muchas veces nosotros no tenemos experiencia en esos proyectos y queremos empezar a metrar. No todo va a estar en función a lo que te dice el reglamento, ¿no? Metra A por B por C. También tenemos que tener apertura de ver esa medida en la realidad para que sí sea mucho más objetivo. Por eso es que se recomienda que tengan experiencia en ese tipo de proyectos y así el criterio técnico sea el asertivo, ¿no? Y no cojamos o tomemos en cuenta una medida en vez de la otra. Porque acá el éxito del metrado, jóvenes, el éxito es que tu unidad de medida que tú estás, mejor dicho, el éxito del metrado es que las dimensiones que tú estás considerando en esa partida para poder luego procesar el valor, llamado metrado, sea el que corresponda. Si tú dices, voy a metrar la partida de excavación de zanjas, entonces el éxito de ese dato llamado metrado, que va a ser la cantidad de esa partida, es decir, la cantidad de excavación de zanjas, el éxito, o sea, digamos, el que garanticemos que realmente lo que está escrito como metrado sea lo que tú vas a hacer en la realidad, el éxito es que tú me digas realmente que el ancho sea de 1 metro y ese metro es lo que vayamos luego a ejecutar. Que el largo sea de 15 metros y realmente 15 metros sea lo que tienes que ejecutar. Y que el alto sea realmente 1 metro y eso sea lo que hay que ejecutar. ¿Me entiendo? Entonces, eso es básicamente aquí el secreto. Que ustedes sean muy, digamos, muy cautos en eso y que realmente vean que esa medida que usted está registrando en su planilla sea la que se va a ejecutar. Porque usted va a procesar largo por ancho por alto y va a salir un valor. Ese valor se llama metrado. Y eso se supone que tiene que existir en la realidad. Si no, voy a perjudicar al presupuesto, voy a perjudicar al cronograma, voy a perjudicar a la cantidad de recursos. Y para ello, chicos, para que ustedes sean lo más objetivos posibles con ese valor llamado metrado, es que se recomienda que ustedes hagan esquemas, hagan gráficos donde ustedes aíslen a cada una de sus partidas, es decir, haga esquemas partida por partida. Y en esos esquemas de cada partida usted ponga su ancho, su largo, su altura que realmente le corresponda. Y más aún, esos esquemas lo puede reforzar con coloreos, con achurados. Y de esta forma no le quepe duda de que la medida sea realmente esa. Porque no es algo de juego. Usted está tomando en cuenta dimensiones que les va a permitir obtener un metrado. No es así de sencillo. Pues me salió 15. Me equivoqué. Era 30. Está perjudicando su proyecto porque usted está metrando solo 15, pero en realidad hay el doble. ¿Quién te va a dar la plata? ¿Quién te va a dar el tiempo? ¿Quién te va a dar los recursos? Y es ahí donde los proyectos se quedan enfrascados, se quedan abandonados. Y eso no puede ser cuando el proyecto no lo hace un improvisado, sino lo hace un profesional.
Por eso sepan muy bien sus cosas para que de esta manera no dificultemos ese proyecto. Entonces la metodología que yo enseño incluso en mi libro de metrados, que siempre también lo difundo, es que ustedes hagan esquemas, gráficos. Ya les voy a mostrar en un momento cómo es lo que van a hacer. Y luego también trabajen con su reglamento de metrados. Sepan que hay un reglamento y miren su reglamento qué les dice, qué unidad de medida, cuáles son las normas de medición. Y trabajen luego en formato de Excel para poder procesar más rápidamente. Ustedes acá están viendo un proceso de metrado que yo normalmente hago por cada partida. Ojo, por cada partida. Y acá ustedes están viendo que hay aspectos importantes, mire. Lo primero es que usted verifique en su reglamento cuál es la unidad de medida que debe de considerar para esa partida. En este sentido les dice que la unidad de medida que va a tener que meterse en la partida de excavación simple es metro cúbico. Perfecto. Te lo dice el reglamento, no te lo dice la ingeniera Elena, te lo dice el reglamento. Ah, perfecto. Estos metros cúbicos implican 3 dimensiones: largo, ancho y altura. 3 dimensiones, ¿ok? Entonces tu preocupación tiene que ser, ¿y de dónde saco el ancho? ¿De dónde saco el largo? ¿De dónde saco la altura? Eso es nuestra preocupación. Para ello, como para muchos, no es tan fácil mirando mi plano hallar el largo, el ancho y altura, porque en el plano están muchas medidas, están muchos elementos, te confunden. Entonces, lo recomendable es que usted aísle y trabaje partida por partida. Yo, por ejemplo, acá estoy trabajando una sola partida, llamada excavación simple. Y de esta sola partida yo he hecho mi esquema de esa sola partida. Y el esquema lo he trabajado en función a mis planos, no lo he trabajado en función a otra cosa. Por ejemplo, excavación simple, trabajo con mi plano de cimentación. Copio mi plano de cimentación, como ustedes lo están viendo, y solamente dejo lo que necesito. Es decir, yo solamente quiero ver el ancho de la zanja, porque es excavación simple. Quiero ver el ancho de las zanjas en todos sus ejes, vertical y el horizontal, vertical de un color y horizontal de otro color. Sus ejes respectivos y sus medidas, miren ustedes. Yo no estoy viendo otra cosa, porque yo estoy haciendo un esquema de excavación simple. Por lo tanto, solo tengo que ver a la partida de excavación simple, es decir, el ancho y el largo de ese elemento, donde están establecidos bien claros sus ejes y sobre todo, escúcheme, sobre todo su dimensión. Por ejemplo, y lo coloreo, ¿no? Vertical un color y horizontal otro color, ¿no? Entonces, el vertical tenemos 1025. Entonces, el largo es 1025, ¿ok? 1025. Y el ancho están por franjas, 340, 340, 340, 340. ¿Ven? Y lo coloreo, ¿no? Para resaltarlo aún más. Acá tengo largo y ancho. Y en el corte obtengo la altura, altura simple. Estos 3 datos, largo, ancho y altura, que los he aislado, lo he visto solo por partida, ¿ok? Lo llevo a una planilla de metrados. ¿Ven? Eje vertical que coincide con este color. Ahí está, eje horizontal que coincide con este color. Y en el eje vertical trabajo, ¿no? Eje principales, eje A, B, C, entre ejes 1 y 4, longitud 10,25, ancho 40 y alto 1,10. Miren ustedes que no hay duda de lo que estoy haciendo y que rápidamente puedo tal vez identificar errores y tal vez mejorarlos y hacer que todo vaya bien. Pero cuando yo solamente tengo mi plan de cimentación como referencia y pongo valores de valores de valores en mi planilla y no sé ni siquiera de dónde salen esos valores, muchas de las veces cuando me ha tocado revisar expedientes técnicos, los errores, muchos, han sido de forma más que de fondo. ¿Ok? Entonces, cuando uno es más ordenado, cuando uno individualiza más en el caso de los cálculos, es mucho mejor.
No nos confundimos, o sea, reducimos esa estadística un poquito de la confusión, porque muchos son de forma más que de fondo. Otros si son de fondo no aplican normas, ¿no? Ponen cualquier valor, no sé de dónde lo sacaron, y no lo puedo ni verificar porque no tengo un esquema, un gráfico donde se verifique. Entonces tengamos mucho cuidado en eso, miren, luego se va a ir a llevar toda esa información en las columnas cantidad, largo, ancho, alto y parcial, y obtener este valor. ¿Mm? Este valor, recuerden, es mi metrado de la partida. ¿Y qué es metrado? Representa la cantidad de esta partida en función a esa unidad de medida. ¿Mm? Luego tenemos el presupuesto. El presupuesto de una obra representa esa valoración económica del proyecto y que permitirá saber cuánto necesito de dinero para poder hacerlo realidad. Y se trata, al igual como todos los demás componentes, que esto sea lo más certero posible, a lo que implicará esa ejecución. Si bien es cierto, sabemos que el presupuesto es una estimación, pero se trata que esto sea lo más real posible. Cuando hablamos de un presupuesto de obra, ¿ok? Estamos estableciendo que está constituido por dos componentes, costo directo y costo indirecto. El costo directo son costos vitales, costos fundamentales, imprescindibles, que sin ellos no podríamos ejecutar la partida. Y al respecto, pues tenemos a los costos directos que provienen, perdón, tenemos a los costos de la mano de obra, a los costos de los materiales y a los costos maquinarias y equipos. La suma de estos tres tipos de costos me dará mis costos directos, que son costos vitales, fundamentales y prescindibles. Luego tenemos los costos indirectos, que son costos complementarios, que no diríamos que de una u otra manera no son indispensables, pero que su presencia nos va a permitir también ejecutar esos proyectos dentro del marco normativo, dentro del tiempo y todo lo demás. ¿Okay? Luego tenemos nosotros también alcances importantes de la resolución de Contraloría, la 432-2023, que es la directiva C17 que se tiene para la ejecución de obras públicas por AD. En su anexo 1 nos dice lo siguiente, nos dice que los presupuestos que se hagan por administración directa deben de tener una codificación, ¿ok? Donde se identifique a cada una de las partidas, así sean las jerarquizadas. Deben de también sustentarse el metrado en lo que son las planillas de metrados, ahí deben de ser sustentadas. También los costos unitarios deben de ser concordantes con los precios de mercados que maneje la entidad, ¿no? Y también se deben incluir porcentaje de los costos operativos que vienen a ser los gastos generales y estos pues resulten, ¿no? De los costos de gasto de administración, gastos administrativos y técnicos debidamente sustentados. La resolución de Contraloría, la 432-2023-CG, en su IT 6.4 expedientes técnicos, nos refiere que en lo que es presupuesto de obras, nos dice que los presupuestos de obras que incluyen los costos directos, gastos generales y otros conceptos aplicables deben adjuntar cotizaciones de los materiales y equipos puestos en obra o en almacén. Vuelvo a repetir, dice, deben adjuntar cotizaciones de los materiales y equipos puestos en obra o en almacén. ¿Ok? Esto es importante, miren, tomarlo en cuenta para que ustedes en sus expedientes técnicos adjunten sus cotizaciones de materiales y equipos, pero ya sean costos puestos en obra o en almacén. Los presupuestos de obra tienen tres partes, cabeza, cuerpo y pie. La cabeza está constituido por datos generales como nombre de proyecto, especialidad, cliente, lugar y fecha. La fecha se recomienda que sea el último día del mes, ¿ok? Si ustedes están elaborando, por ejemplo, ahora en agosto, tendrían que poner día 31 de agosto. El cuerpo es la parte fundamental, es donde vamos a hallar los costos directos. Y este cuerpo del presupuesto está constituido por ítems, por descripción, por unidades de medida, metrados de las partidas, costos unitarios y costos parciales. ¿Ok? Entonces, y luego tenemos el monto total, ¿no? El monto total se va a establecer en el pie del presupuesto y aquí vamos a tomar en cuenta pues el costo directo, gastos generales. Bueno, dependerá también de las consideraciones en cuanto a la forma de ejecución. Pero bueno, hay tres partes, cabeza, cuerpo, pie, miren ustedes.
y siempre tenemos que armar nuestro presupuesto con estos tres componentes. Miren ustedes que el pie de presupuesto no es igual para todas las formas de ejecución. Si estamos hablando de una obra por administración directa, en cuanto a acá, si estamos hablando de una obra por administración directa, según la resolución de Contraloría, la 432 que entró en vigencia el 1 de junio, nos dice que la estructura del pie de presupuesto, o sea, de la parte final donde dice pie, va a ser costo directo. A esto vamos a aplicar costos operativos entre gastos administrativos y gastos técnicos y luego costos totales. Los precios indicados en los análisis de costos unitarios son con IGB, ¿ok? Son con IGB. Luego tenemos acá también la resolución de Contraloría, la 432, nos dice que el modelo de presupuesto de una obra por AD es la que se está mostrando, ¿no? Partida, descripción, unidad, metrado, costo unitario y costo parcial. Sumamos todo y tenemos costo directo, a esto aplicamos costos indirectos, subtotal. ¿Mm? Y en cuanto a una obra por contrata, según el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, nos dice que en cuanto al pie de presupuesto de una obra por contrata, debe tener costo directo. A esto vamos a aplicar gastos generales entre fijos y variables. Sumamos, luego vamos a aplicar también utilidad. Luego sumamos costo directo, gastos generales y utilidad y ya tendremos el subtotal. A esto aplicamos IGB y luego sumamos, ¿no? Subtotal más IGB y tenemos el total, ¿no? Presupuesto total de la obra. Es importante también referir que los precios indicados en los análisis de costos unitarios son sin IGB. Bueno, esta es la estructura de un presupuesto de una obra puesta por contrata. Miren ustedes, costo directo o costo indirecto. Costo directo se va a hallar metrado por costos unitarios y los costos unitarios a su vez se hallan con un análisis, ¿no? De componentes materiales, mano de obra y equipos. Y los costos indirectos se van a considerar con tres componentes: gastos generales, utilidades, impuestos, ¿no? Dentro de los gastos generales tenemos fijos, lo que no están relacionados con el tiempo, y variables, lo que sí están relacionados con el tiempo. Y los impuestos, que es el IGB. Esto según el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. En cuanto a la estructura o esquema de un presupuesto de una obra por administración directa, tenemos la resolución de Contraloría, la 432, que entró en vigencia en junio, nos dice que el esquema de un presupuesto por AD es costo directo y costo indirecto. También, costo directo se halla metrado por análisis de costos unitarios. Los metrados se van a hallar en función a formatos, al reglamento, como ya lo expliqué. Y los análisis de costos unitarios van a estar en función a estos tres recursos, ¿no? Mano de obra, materiales y lo que son maquinaria y equipos. La mano de obra está sujeto a un rendimiento, un aporte unitario, remuneraciones, costos hora hombre. Los materiales, aportes unitarios y precios. Los precios se tratan que sean precios donde se consideren precios totales, considerando el precio origen, flete, almacenaje, manipuleo, merma de transporte, viáticos, entre otros. Y referente a los equipos, tenemos los costos de equipos y rendimiento. Los costos de equipo tenemos costo de posesión y costo de operación. Y en cuanto a rendimiento tenemos aportes unitarios, ¿no? Y los costos indirectos tenemos los costos operativos generales. Dentro de ello tenemos los gastos administrativos fijos y tenemos los gastos técnicos también, ¿no? Que se incluyen en ese proceso. ¿Ok? Bien. A ver, Marco nos dice: ingeniera, buenas noches, el sueldo del residente es costo indirecto, efectivamente, variable. No está incluido dentro de los costos directos, no, jamás, ¿no? El costo del profesional y como otros especialistas está dentro de gastos generales variables, ¿ok? Bien, hay algunas recomendaciones para poder elaborar los presupuestos. Por ejemplo, nos dice que el presupuesto de obra debe considerar solo gasto general, solo gasto de capital. Nos dice que la formulación esto es para solamente presupuesto de obras por administración directa. Nos dicen que la formulación de los costos unitarios se deben considerar los precios de los materiales y costo de operación de las tarifas de alquiler de equipos, ya incluyendo el IGB. ¿Ok? Luego nos dice que los presupuestos de las obras por administración directa no tienen utilidad, tampoco IGB. Y esto lo habíamos visto aquí, ¿no? En la estructura. No tienen IGB, no tienen utilidad, pero en los análisis de costos unitarios ahí es donde se incluye el IGB,
¿ok? Eso ya lo habíamos mencionado también. Si se tienen que importar insumos o recursos, materiales, equipos, maquinarias necesarios para la ejecución de la obra, deben considerarse con todos los costos e impuestos que requieran su adquisición. Los precios de mano de obra deben incluir todos los beneficios sociales o corresponder a la tarifa salarial de la entidad, ¿no? Que establezca bajo responsabilidad, ¿no? Como es para las categorías capataz, operario, oficial, peón, operador de maquinaria, etcétera. Y en los costos operativos se deberá tener en cuenta que los gastos administrativos y técnicos deben tener relación directa con la naturaleza y desarrollo de la obra. Es importante también, según el Banco Central de Reservas, que ya la denominación monetaria, mire, ha cambiado desde el 2016. Antes se decía nuevos soles y slash punto. Hoy se dice soles y solamente ese slash. También es importante tomar en cuenta que la vigencia del expediente técnico, tanto para obras por contrata como para obras por administración directa, es de 9 meses, a partir de la fecha de determinación del presupuesto. No dice a partir de la fecha de aprobación del expediente técnico, sino a partir de la fecha de determinación del presupuesto. Ese presupuesto con sus costos que tiene es válido solamente por 9 meses. Y esto es en obras por contrata como en obras por administración directa, ¿ok? Bien, chicos, nos vamos a quedar allí. He tratado de avanzar la mayor cantidad posible, pero bueno, igual toda la información está aquí en el material que también ya la empresa tiene, así es que nos vamos a quedar ya prestos a poderles escuchar, tal cual se había mencionado, las preguntas que ustedes tuviesen, ¿ok? Para poder un poco esclarecerlas, ¿sí? No sé si la empresa me va a ayudar con las que son las preguntas o los jóvenes solamente pueden activar audio. Por favor, si me indican. Bien, a ver, alguna pregunta, alguna inquietud que tuviese. Bueno, Marcos también nos dice, ingeniera, respecto al plazo de ejecución de la obra, entiendo que eso se obtiene durante la elaboración del cronograma del expediente técnico. A ver. Respecto al plazo de ejecución, entiendo que eso se obtiene durante la elaboración del cronograma y en qué momento se define la fecha. Ok. Respecto a lo que es Marco, los documentos del expediente técnico, tenemos que uno de los documentos es el cronograma de ejecución de obras o programa de ejecución de obras. Y la metodología que se debería emplear para poder hacer estos cronogramas y que estos sean válidos también para las obras públicas es bajo la metodología CPM, ¿ok? Que es el método de la ruta crítica. Ahora, respecto a ello, también mencionarles que lo que hagas en tu cronograma de ejecución, ¿ok? Es un plazo que si bien es cierto es valedero porque es tu plazo de ejecución, pero que la fecha no la tenemos en cuenta. Si bien es cierto, hemos incluido una fecha tentativa para poder armar el cronograma y correr el programa en lo que es el proyecto, y nos arrojó, ¿no? Un plazo de ejecución, 180 días calendario, 240, lo que nos haya salido. Y que para llegar a eso, ustedes han tenido que incluir una fecha de inicio tentativa en su proyecto, que no es la fecha que se iniciará la obra, ¿verdad? Es solamente una fecha tentativa para un plazo de ejecución. Ese cronograma, jóvenes, que está en tu expediente técnico, va a servir para que ustedes puedan, ¿ok? Para que ustedes puedan luego actualizar ese cronograma. Recuerden que luego vendrá el proceso de licitación, hablando de una obra por contrata, vendrá el proceso de licitación y uno de los requisitos para que firmen contrato es que ese cronograma sea actualizado. Y entonces el contratista tendrá que poner una fecha también, que esperemos que sea la definitiva, porque también esta muchas veces se mueve, ¿no? Entonces pondrá una fecha tentativa porque él va a actualizar el cronograma, asumiendo que esa fecha debería ser la que inicia el proyecto. Sin embargo, cuando la obra inicia, digamos, o cuando se pretende que la obra inicie, también hay condiciones. El reglamento de la ley de contrataciones con el Estado nos da requisitos a considerar para que se dé a inicio el plazo de ejecución. Y entonces esperemos que coincida con la que el contratista hizo en lo que es la firma del contrato. Sin embargo, no siempre es así. Hay 5 requisitos que se deben de cumplir para que podamos dar inicio. Y entonces, ese es el momento ya final.
Cuando se han cumplido las 5 condiciones y efectivamente nosotros hemos indicado que esa fecha es la que deba de iniciar el plazo de ejecución, ¿no? Y de esa manera podamos nosotros cumplir adecuadamente, ¿ok? Bien, ya, bueno, no sé si habrá otra consulta. Buenas noches. Quiero Sí, hacer una consulta. sí, sí, buenas noches, estimado, le escucho. Buenas noches, ingeniera. Una consulta. En una obra por administración directa, se tiene el expediente. En cuanto el expediente tenga falencias, ¿no? Para poder ejecutar, ¿cuáles serían los mecanismos, digamos, para poder corregir todo ello y para poder ejecutar de buena forma el proyecto? Eso Ok, sería. gracias, Vladimir. Miren, ustedes recuerden, recordemos que cuando estamos hablando de una obra pública, nos tenemos que ceñir al sistema del invierte.p. Y dentro de la etapa de ejecución, por eso partí por ello la exposición, hay 2 subetapas, ¿no es cierto? Entonces, entendemos que usted primero elabora el expediente técnico. Este expediente técnico ha sido verificado, ¿no? Por profesional. En primer lugar, ha sido elaborado por un consultor. En algunos casos hay un supervisor que supervisa todo su proceso y luego la entidad que es la que finalmente aprueba y emite el acto resolutivo correspondiente. O sea, hay todo un proceso que ha pasado para que ese expediente técnico sea aprobado, sea validado y tenga su resolución correspondiente. Sucede que ahí debería de entenderse que ese expediente es la verdad absoluta, ¿no? Se debería entender que ese expediente está bien hecho, ¿no? Porque ha habido profesionales que lo han elaborado, que están en la condición, en la capacidad, y ha habido profesionales que lo han chequeado, verificado y la entidad que ha dado la revisión final. Y eso, estimado Vladimir, quedará ahí como aprobación y que a partir de ese documento nosotros tenemos que empezar la ejecución, salvo que haya que actualizar porque ya cumplió su tiempo, como ya ustedes saben, y se tenga que actualizar. Pero ya una vez que está aprobado, lo que está ahí es lo que se tiene que dar, Vladimir. Sucede que nosotros, según el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, según la directiva 017, que en este caso corresponde para las obras por AD, según esa directiva, nos indica que hay que hacer revisión del expediente, Vladimir. Iniciado el plazo de ejecución, nos dice, el residente tendrá que hacer revisión del expediente y luego entregar ese informe al supervisor, quien tendrá que hacer la revisión final y emitir a la entidad. Entonces allí, en ese momento de revisión, Vladimir, es donde se tiene que avisorar los riesgos, las deficiencias que hayan habido, que hayan existido y que tú lo hayas corroborado en ese expediente, ¿no es cierto? Y el supervisor te dará fe de eso, incluirá otras cosas, bueno. Entonces, a partir de esta revisión, es donde se tienen que generar las soluciones que se tengan que dar para poder nosotros continuar con el proyecto. O sea, no te voy a modificar tu expediente, Vladimir. Yo estoy diciendo que a partir de este expediente que está ya dado, a partir de eso yo voy a generar las mejoras que haya que generar para poder viabilizar ese proyecto y cumplir con la meta que se tiene allí, pero no lo puedo hacer reestructuración total. No puedo decir allá, tu expediente no me sirves, ahora hago otro. No, porque ya se ha hecho uno, ya hay aprobación, ya hay todo un proceso ahí de por medio, ¿no es cierto? Entonces, lo hable o digamos lo que se tenga que hacer aquí, y lo que los ingenieros ahí, los profesionales tienen que ser muy cautos en indicarnos efectivamente cuáles son las deficiencias de ese expediente y cuáles son las soluciones que se tienen que generar para que ese proyecto se lleve a cabo. Y ahí vienen los famosos adicionales, mayores metrados, ¿no? De repente adicionales con deductivos vinculantes para poder lograr ese objetivo. Ahora el problema es evaluar que esos adicionales, mayores metrados, las soluciones que tú hayas definido no sobrepasen el monto que establecen para obras por AD, ¿no? No sobrepasen el monto porque si no, realmente ahí va a haber otra complicación, Vladimir. Paralelamente a eso, se tendrá que establecer procesos a los profesionales que hayan estado a cargo de ese expediente.
pero las soluciones van a tener que seguir dándose, pero paralelamente se establece el proceso dependiendo de lo que se haya encontrado, administrativo, civil o penal, al profesional. Por eso es muy delicado hacer expedientes técnicos, no es cualquier cosa. Tenemos que estar convencidos de lo que usted sabe y convencido de lo que usted está dando en ese documento. ¿Ok? Bien, muchísimas gracias. Con eso ya hemos llegado a la finalización del curso. Recuerden también, siempre es importante las certificaciones, de escuchar, de conocimiento es abierto, pero la certificación nos apertura a otras oportunidades, ¿no? A mejores tal vez condiciones que podamos nosotros también aspirar como profesionales. Así es que están también cordialmente invitados a que puedan acceder a la certificación y de esta manera dejar constancia que ustedes efectivamente han estado en un curso y han compartido este tipo de conocimientos, ¿sí?